El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor José Carlos Sauri Barraza es médico traumatólogo y ortopedista. Cuenta con más de 15 años de experiencia y actualmente labora en el Centro Médico ABC. Ha hecho estudios de especialización en México y Francia en cirugía y enfermedades de columna. En Alemania realizó un fellowship en reemplazo total de disco, toracoscopía y microcirugía de columna. Y en Brasil se formó en cirugía mini invasiva y percutánea de columna. Ha sido médico adscrito en clínicas de columna de varios hospitales de la Ciudad de México y también fue instructor en la Universidad de Utah en USA. El doctor Sauri hablará sobre COVID y ortopedia, riesgos de contagio para el ortopedista. Buenas tardes, quiero agradecer al comité organizador del Colegio Mexicano de Ortopedia y en especial al doctor Ernesto Delgado por esta amable invitación a participar en nuestro Congreso Nacional de Ortopedia. Voy a hablar de COVID y ortopedia, riesgos de contagio para el ortopedista. Quiero agradecer a mi equipo, al doctor Eduardo Callejas, Eugenio Carral y Carlos Bañuelos. Antes de hablar de riesgos, vamos a ver del impacto que ha tenido el COVID en la literatura. Y vemos que hay más de 94,000 publicaciones en tan solo 2 años. Cuando vemos eso en relación a otras patologías como el reemplazo total de cadera, vemos que llevan desde 1948 hasta la fecha 37,000 publicaciones. Y si vemos dolor de espalda bajo, son 35,000 publicaciones en toda la historia en PubMed. Quiere decir que en 2 años se ha publicado 3 veces más de lo que se ha publicado en la historia de esas dos patologías. ¿Qué hemos aprendido? Que es un virus y nos dio más incógnitas que respuestas, qué es, a quién afecta, cómo se contagia, cómo se trata, cómo se previene. Y en un inicio no sabíamos, por lo tanto para no contagiarnos la respuesta era el aislamiento. Tuve la oportunidad de participar en estas 2 publicaciones. La de la izquierda es del Colegio Mexicano de Ortopedia, la de la derecha es de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna. Y mencionábamos en esta última publicación que nosotros nos basamos para tomar decisiones en medicina basada en evidencia y no había en ese momento en relación a COVID. Por lo tanto, las recomendaciones que se dieron en ese momento se esperaban que se modificaran en un futuro y así fue. En un inicio, ¿qué sugeríamos? Parar toda cirugía electiva y solamente dar atención de urgencia. ¿Por qué? Porque teníamos que darle prioridad a no contagiar a nuestros pacientes, no contagiar al personal de salud y economizar recursos. Y mientras tanto aprendíamos cómo se evolucionaba este virus y cómo se comportaba. Aprendimos que la transmisión se da a base de microgotas o gotas, ya sea por vía aérea o por contacto que llevamos hacia nariz y boca. También aprendimos del número básico de reproducción, que es la capacidad que tiene una persona infectada de infectar a más personas. En el COVID tenemos, en el inicio el COVID tenía una capacidad de contagiar entre 2 a 3 personas, como lo comparamos con la influenza estacionales de 1 a 2 y con sarampión de 12 a 18. Aprendimos también que cuando este R0, que es el número básico de reproducción, es 2 o mayor, existe la posibilidad de que la transmisión va a ser exponencial y que pueda darse una pandemia, como fue en el caso de COVID, que tiene más de 2 de R0. Y también vimos que han salido nuevas cepas, y estas nuevas cepas han sido más transmisibles que las otras. La cepa europea era de 3, la variante alfa de 4 a 5, y el R0 de Delta era de 5 a 8, que es mucho más alto. Y esto también nos permite evaluar en base a este R0, podemos ver qué porcentaje de la población necesita ser vacunada. Aquí vemos que cuando hay un R0 de 2, necesitamos cerca de un 50% de la población vacunada para controlar la pandemia.
Cuando es de 3, más del 60%. Y si tomamos en cuenta la variable delta, que es alrededor de 8, tenemos que vacunar a más del 80% de la población para poder controlar esta pandemia. ¿A quiénes afecta? Todos podemos contagiarnos. Puede haber diferentes estados, de leve a moderada. La diferencia es la dificultad respiratoria, que ya neumonía en la TAC, severas cuando ya empieza a haber una afección respiratoria, de saturación y progresión en la tomografía, y la crítica es cuando el paciente ya requiere una intubación, está en choque o tiene una falla orgánica múltiple. Afortunadamente el 80% de los pacientes presentan una forma leve o moderada, 14% severa y 6% crítica. La tasa de letalidad es del 2.3% y hay factores de riesgos como tener más de 65 años, tener una cardiopatía, enfermedad EPOC, fumar, ser hombre, tener diabetes, sobrepeso, HIV y cáncer. Y de estos pacientes que tienen una mortalidad más alta, 50% tienen comorbilidades. Sin embargo, vemos que también hay esta franja de pacientes que son jóvenes y sanos que también pueden morir, y eso es porque también puede haber factores genéticos que nos predisponen a tener un peor pronóstico con COVID. Regresando a los riesgos, el riesgo de cualquier persona, incluyendo los ortopedistas, es el contacto. ¿Cómo tratar de disminuir este riesgo? Depende del lugar, la proximidad y el tiempo. Mientras estamos en un lugar ventilado, el riesgo es menor, un lugar encerrado es mayor. La proximidad, mientras más gente estemos y más cercana, mayor posibilidad de contagiarse. Y mientras más tiempo estemos con las personas, igualmente mayor riesgo de contagiarse. Y como vimos en un principio de la pandemia, no todos estamos en el mismo mar, pero no todos estamos en el mismo barco. Y lo mismo pasa con los ortopedistas. Hay ortopedistas que están en el público, otros en el privado y otros que trabajan en ambos sitios. La concentración de pacientes no es la misma. Hay mayor pacientes en el medio público que en el medio privado. La ventilación varía de hospital a hospital, independientemente si son públicos o privados. El contacto con pacientes COVID. Aquí estamos yo y mi equipo esperando un paciente con COVID para hacer un procedimiento, pero la realidad es que esto en nuestro medio es raro. Los pacientes en el medio público es más común e inclusive hay ortopedistas que dejaron de ser ortopedistas para dedicarse y entrar al área a COVID y apoyar en esas áreas. Y quiero expresar mi más grande agradecimiento a todos estos médicos y su esfuerzo por apoyar en esta pandemia. También los protocolos de identificación del paciente COVID en los hospitales. Varía mucho de hospital a hospital. En el ABC hicimos 2 protocolos de estudio de marzo a junio del 2020. Nosotros hacíamos una tomografía y PCR a todo paciente antes de meterlos al área no COVID. Entonces, teníamos la fortuna de tener un hospital COVID y un hospital no COVID. Para llevarlos al hospital no COVID tenemos que tener una TAC y una PCR negativa para COVID. Tenemos 26 pacientes con bloqueos espinales y 90 cirugías de columna. Se les hizo una encuesta y una evaluación a los 15 días posterior al procedimiento para evaluar signos clínicos de COVID y encontramos un 0% de infección en estos pacientes. Acceso al equipo de protección personal varía mucho también de hospital a hospital, y la vacunación. Los ortopedistas en el medio público tuvieron el privilegio de tener una vacunación temprana, lo cual no corrimos con esa fortuna los que estamos en el medio privado. En el tratamiento es más un soporte ventilatorio o una ventilación mecánica en casos más severos. La dexametasona se vio que es una herramienta muy útil y muchos medicamentos aún no han confirmado su utilización en estudios avanzados. Por lo tanto, el tratamiento se dedica principalmente a un soporte ventilatorio, un control de la respuesta inflamatoria y contrarrestar el virus. Y esto ya se dedican los especialistas en esta área para ver en qué fase de la enfermedad se encuentra el paciente y cuándo es más conveniente administrarlos. Hay que saber que no hay un tratamiento que evite que una forma leve o moderada pase a una forma severa. Y prevención, tampoco hay datos o un medicamento que nos pueda ayudar a prevenir el contagio. Las vacunas, es muy temprano para tener una respuesta concisa. Existe riesgo de infección a un vacunado, pero el riesgo de una enfermedad severa o crítica es más bajo. Todavía tenemos muchas incógnitas como las nuevas variantes, se van a requerir más refuerzos además de las 2 dosis habituales, pero lo más importante es que hay un menor riesgo de tener una enfermedad severa o crítica, que es lo que queremos. No queremos muertes. Si nos enfermamos y nos recuperamos de problemas, pero no queremos morir. Y también saber que si vacunamos a la gente, la posibilidad de controlar la pandemia es más alta.
tenemos que seguir atendiendo pacientes. ¿Por qué? Porque vimos que al retardar el tratamiento, la patología era más severa, la cirugía era más compleja, la recuperación más lenta. Pues en nuestro caso, que soy cirujano de columna, encontrábamos secuelas neurológicas porque el paciente tardaba en atenderse y se hacía de todas maneras la cirugía, pero en un panorama epidemiológico. Estos pacientes los posponíamos, pero terminaron operándose en un peor panorama y con mayor riesgo. ¿Cómo disminuir el contagio? Ya lo sabemos todos: distancia, lavado de manos, estar ventilados, si tenemos datos o signos clínicos de COVID, hacernos la prueba para no contagiar a más gente, usar cubrebocas y equipo de protección personal en caso de los que estén en contacto con pacientes COVID, y estar el menor tiempo posible con este contacto. Para concluir, el COVID es una enfermedad viral de alta transmisión y muy dinámica, va modificándose con el tiempo. La mortalidad es baja, del 2.3% según la tasa de letalidad internacional. Sin embargo, cada país tiene tasas de letalidad diferente. En este estudio, México lo consideran que tiene un 9% de tasa de letalidad. Si tenemos 126,000 habitantes y tomamos en cuenta solamente los mayores de 30 años, que es el 49% aproximadamente, tenemos 62 millones de habitantes. Si hay una mortalidad del 2.3%, estamos hablando de más de 1 millón de personas que tienen la posibilidad de fallecer, y si fuera el 9%, cerca de 5 millones de muertes. En Estados Unidos ya es la primera causa de muerte en el 2021. No hay tratamiento para evitar una fase severa o crítica. Hay que continuar atendiendo pacientes. Hay que pedirles a nuestros hospitales que tengan protocolos para identificar al paciente COVID y no COVID para disminuir contagios dentro del hospital. Hay que vacunarnos y cuidarnos. Y antes de terminar, nada más quería mencionar esta leyenda de Arthur Conan Doyle: es un error capital teorizar antes de tener datos. Sin darse cuenta, uno empieza a deformar los hechos para que se ajusten a las teorías, en lugar de ajustar las teorías a los hechos, que fue mucho de lo que pasó en la pandemia. Empezamos a actuar y a hablar sin saber, antes de saber para poder actuar. Muchas gracias.